la economía, indicadores, criptos y tus finanzas. A esta hora vamos a conversar con nuestro querido colaborador, el profesor, investigador, además economista, director de Olmos Group, Aaron Olmos. Profesor, un gusto saludarle. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Vanessa, ¿cómo estás? Bien, profesor, gracias por estar como siempre con nosotros, además para hablar sobre un tema que, bueno, por estos días ha generado mucha expectativa y, bueno, también mucho temor, ¿no? Porque se ha hablado de que, según información extraoficial, CEL podría anunciar la suspensión de sus servicios para Venezuela a partir del 30 de noviembre. Sin embargo, desde la empresa se pronunciaban apenas, unos días después de que empezaba a rodar esta información y decían que esta aplicación solo está disponible en los Estados Unidos y que recomendaba a sus suscriptores contactar a sus entidades bancarias para comprobar su política sobre el uso de la aplicación desde Venezuela. Y creo que aquí es donde radica todo, profesor. Pero bueno, vamos a poner en contexto sobre CEL, cuál fue el objetivo o la razón por la cual fue concebida esta aplicación, o para qué razón, para cuál razón, y qué es lo que está pasando en la actualidad, ¿no?, en el caso venezolano. Sí, bueno, fíjate que CEL es una aplicación fintech financiera pues creada en Estados Unidos para facilitar los pagos entre bancos que usan la plataforma sin comisiones, ¿no? Básicamente para acelerar las actividades de los hechos económicos, ¿no? Como tú bien lo dices, es una aplicación que funciona en Estados Unidos, ¿sí? Para cuentas abiertas en Estados Unidos. Recordemos que, bueno, pues hoy por hoy una persona puede moverse de su ubicación a Estados Unidos, puede con su visa pues estar una cantidad de tiempo, puede solicitar un pasaporte, y muchos venezolanos han logrado hacer eso, por unos años a la fecha, ¿no? El tema es que en Venezuela, con la cantidad de extorsiones que tenemos, CEL se terminó convirtiendo en un canal seguro para poder hacer pagos en moneda extranjera, ¿no? Por digital, y su gran uso dentro del territorio a nivel de operaciones mercantiles, ¿no? Operaciones comerciales, que principalmente lo que vemos, donde quizás algunos comercios indican, bueno, aceptamos pagos en CEL, acopia este número de correo, envíame el dinero para acá, y como las confirmaciones son instantáneas, ha tenido un uso muy extendido en el país, ¿no? Esta noticia, que no es casualidad que coincide con el 30 de noviembre, por ejemplo, ¿no? Que sabemos que es el último día de esta fecha, de este mes de noviembre, que según lo que se había dicho coincidencialmente, ¿no? Yo no sé si tenga que ver con eso, pero coincidencialmente es el último día que se tiene para el tema de que el Ejecutivo dé respuesta de este cronograma político en función del acuerdo de Barbados y toda la cosa, ¿no? En función del alivio de las sanciones. Debe ser una coincidencia. Sin embargo, lo cierto es que detrás de esto hay una situación en la cual ya la gente de CEL estaba advirtiendo que por los términos y condiciones de uso, principalmente las cuentas de venezolanos estaban teniendo un uso distinto al que estaba pensado para la aplicación. Es que de hecho, profesor, extrapolándolo al caso venezolano, el CEL sería en Estados Unidos el equivalente a pago móvil, por ejemplo, en nuestro país. Y a propósito de esas condiciones de uso o normas que al final rigen el uso de esta aplicación, ¿qué es lo que no está permitido? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal en Venezuela? Y es lo que al final ha encendido las alarmas de la aplicación. Y fíjate, bueno, CEL no necesariamente como pago móvil desde Estados Unidos, no, también la Reserva Federal de Chicago, si mal no recuerdo, este mismo año, hace unos meses atrás, hizo el anuncio un sistema de pago rápido muy similar al pago móvil, ese sí, ¿verdad? Y que bueno, incluye pues también un tema, un número celular, y la intención de la Reserva Federal, siendo una iniciativa de el Banco Central de Estados Unidos, esta corporación que presta servicios monetarios al gobierno federal, llama poderosamente la atención. Pero es una salida, ¿cómo se llama? Fintech, grupo de bancos para acelerar procesos, ¿no? Sin embargo, es la gran tendencia global. ¿Cuál es el problema con esto? Que no tenemos condiciones de uso. Se dice que, bueno, esto es para los usuarios de estos bancos, personas naturales principalmente, puedes hacer personas jurídicas, pero también hay unos límites en términos de los movimientos que tú puedes hacer, hay unos montos, ¿no?, establecidos.
deberías poder tú mover dentro de estas aplicaciones. Y el tema es que cuando en Venezuela una persona natural que pudo abrir su cuenta en el extranjero la está utilizando para su negocio y poder recibir dichos pagos, o inclusive terceriza su cuenta bancaria con el uso de Cele para recibir pagos de otras personas, pagos de terceros, con comisiones en función de esto, bueno, efectivamente muchos venezolanos tienen rato ya una lista negra, además del país estará en una lista negra por el tema de las sanciones, y son operaciones que son observadas con mucho detalle precisamente por esta condición. Entonces, si por un lado lo estás usando para algo que no es, por otro lado contraviene las normas y términos y condiciones de uso, y por otro lado el país de donde son estas personas a nivel de sus, pasaportes y aperturas de cuentas, son de un país que está sancionado por los FAC, bueno, ya muchos venezolanos venían experimentando cualquier cantidad de detalles. El día de ayer, antier, se dio esta noticia que muchas personas seguían usando Cele durante una ventana de pocos minutos. Algunas personas experimentaron quizás problemas técnicos, pero los mismos que algunos habían experimentado antes. Lo cierto es que está esta notificación que se le hizo a una persona que hizo la consulta, y lo cierto es que hay que consultar y validar, ¿no? O sea, cuál es el destino que va a tener esto, porque otra vez, coincidencialmente, tiene que ver con el último del mes de noviembre, que sabemos que es un mes muy particular desde el punto de vista de las tomas de decisiones entre ambos gobiernos por el asunto de las sanciones. Escuchan al profesor Aaron Olmos, él es economista, docente, investigador y director de Olmos Group. ¿Cuál es su recomendación, profesor, a propósito de todo esto que está ocurriendo en torno a Cel? Además, en teoría, ¿quiénes pueden tener una cuenta Cel, digámoslo así? Porque evidentemente hay otras aplicaciones que también permiten mover dinero, pero por ejemplo, las transacciones tienen unos montos altísimos de impuestos, digámoslo así. Le quitan una cantidad de dinero importante, pero al margen de eso, de esa comisión, ¿cuáles otros beneficios se reporta Cel versus otras aplicaciones que ya existen? Fíjate, lo que pasa es que Cel acorta los eslabones en la cadena a nivel de intercambio de dinero para aquellas personas que quieren colocar su dinero, sus cuentas bancarias en Estados Unidos, ¿no? Hay otras aplicaciones donde la gente puede, evidentemente, sumas más eslabones a la cadena, vas a sumar más comisiones para que eso termine llegando a la cuenta que tú quieres, ¿no? Entonces, de alguna manera, el hecho de tener divisas digitales en el gobierno federal, en Estados Unidos, en el territorio federal, es muy atractivo para muchas personas naturales y jurídicas que tienen sus cuentas abiertas en el extranjero. Otras aplicaciones, mira, muchos venezolanos siguen utilizando, independientemente de lo que ocurrió el día de ayer con el CEO de Binance, con CZ, que tomó la decisión de renunciar a su cargo por esta situación que el gobierno federal, a través de sus entes de supervisión y control, terminaran pues de sancionarlo por un tema de lavado de activos, por el cual él asume los cargos, y hay una multa de $4.000 millones, o sea, $4 billones que habría que pagar. Muchas personas se asustaron con esto, muchas personas comenzaron a sacar su dinero de Binance. Sin embargo, el CEO hizo saber que el dinero estaba seguro. Sin embargo, bueno, el libre albedrío, la gente es libre de hacer lo que considere con sus recursos, y lo cierto es que muchos venezolanos siguen utilizando Binance y los USDT, el PayPal. Muchos venezolanos están utilizando aplicaciones como Orinoco, por ejemplo, Orinoco.io, para hacer el envío de dinero, para actividades comerciales, para hacer labores a distancia, las remencias incluso, ¿no? O sea, existen muchas plataformas en las que los venezolanos nos hemos vuelto como expertos, ¿no? Por toda esta situación país. Pero se le tiene el elemento adicional de que, bueno, es muy sencillo, y para aquellos que tienen la cuenta en el exterior, efectivamente, mantienes ese dinero ahí en estas cuentas bancarias. Entonces, lo que la gente tiene que hacer, bueno, validar su cuenta de banco, ver si tiene alguna notificación, si no tiene alguna notificación, preguntar, ¿verdad? Para tener claridad y saber entonces si se está dando un uso que no es el debido, bueno, pues entonces poner estas barbas en remojo, ¿no? Porque efectivamente, no sé si ustedes recordarán, nuestros oyentes, pero hace unos meses atrás hubo una situación en la cual muchos venezolanos tuvieron cualquier cantidad de mensajes y correos, inclusive suspensión de cuentas y suspensión de Cele por esta situación. Y le preguntaba también sus recomendaciones, profesor, porque bueno, evidentemente no todo el mundo puede tener una cuenta Cel, pero
terminan prestándose a la otra persona para que reciba por allí, no sé, por ejemplo, el dinero que le manda algún familiar de afuera, las remesas, o para recibir un dinero en ese momento puntual, ¿no? Y al final eso estaría infringiendo también las normas establecidas por CEL para el uso de esta aplicación. Entonces, bueno, su mensaje final sobre este tema, y a propósito de eso que decía, profesor, de las criptomonedas, no solo veíamos lo que ocurría con el CEO de Binance. Usted debe haber visto que ya hace unos días atrás, al final declararon culpable de 7 cargos de fraude a Sam Bankman-Fried, el fundador de FTX, y al final creo que FTX y lo que pasó con esta importante plataforma fue lo que encendió las alarmas e hizo que se hiciera el tema de la fiscalización y regulación pues más férreo, más fuerte, y de hecho a raíz de lo que ocurrió con FTX, creo que comenzaron a fijarse también en cómo se estaba manejando Binance. Es correcto, fíjate, ya la Securities Commission, la Comisión de Valores, la Comisión de Futuro, evidentemente el gobierno federal tenían como objetivo validar y regular, primero que entraran en el carril y estas empresas de tecnología se transformaran bajo una licencia en empresas financieras. Pero hay que recordar que tanto Binance como Coinbase como Kraken, que son los principales exchange, habían sido objetados, citados a declarar en varias oportunidades en el Senado estadounidense. Evidentemente no fue solamente el caso de FTX, hay muchos casos ya, ¿no? Desde muchos años a la fecha, de Mongox para acá, pasando por Terra Luna, pasando por Alameda con FTX, pasando por el caso de Quadriga. Lo cierto es que detrás del el desarrollo del segmento de los criptoactivos a nivel internacional, hay que recordar que, bueno, pues muchas de estas plataformas se convirtieron en grandes bancos, siendo empresas de tecnología que estaban operando y facilitando para muchas personas, por lo menos en el caso nuestro en Venezuela, un gran alivio, ¿no? Por toda esta cantidad de problemas que tenemos de distorsiones, el envío y recepción de dinero. Pero para otros casos, al no estar supervisado, bueno, hay unos temas ahí de lavado de activos, unos temas de legitimación de capitales, sobre los cuales, de alguna manera, todo esto que está pasando, estafa, fraude, como tú bien lo dices, los puso en el ojo del huracán, y al final de cuentas, pues bueno, fueron, ahora son objeto pues de estas sanciones. Esto de alguna manera va a hacer que todas estas empresas necesariamente tengan que entrar por el carril de la supervisión para que puedan operar, ¿no? Y ciertamente la recomendación es para todas las personas que no nos confiemos, que verifiquemos, que validemos, que veamos cuáles son las condiciones, términos de servicio, que no infringamos esas normas si queremos mantener estas aplicaciones que son tan útiles para nosotros, y que efectivamente, pues bueno, tenemos que de alguna manera darle el uso correcto a todo esto para que todo siga funcionando en términos de equilibrio. No, y se viene el Black Friday, profesor, imagino que muchas personas utilizarán, claro, y se disparará el uso de la aplicación. Entonces, bueno, hay que tener todo eso en cuenta. Como siempre, un gusto escucharle, compartir con usted. Profesor, recuérdenos su usuario en redes sociales. Claro, cómo no, con mucho gusto, siempre a la orden. Fíjate, en X lo pueden ubicar como @AaronOlmos, Aaron con doble A, el nombre hebreo, y en Instagram como @AaronOlmos1. Por ahí me pueden ubicar para conversar. Y gracias por compartir con nosotros cada semana, profesor. Un abrazo y feliz día. Igualmente, siempre a la orden. El profesor Aaron Olmos, amigos oyentes a quien escuchaban, economista, investigador, director de Olmos Group, además de docente. Llegamos a las 8:57, nos toca despedir.